Bienvenidos a Código Inmune, el videopodcast donde hablamos de enfermedades conectadas con el sistema inmunitario, algo que no es aparentemente obvio. Abordamos la inmunología desde el ángulo de la medicina, de la ciencia, del futuro y de cómo afecta la enfermedad en el día a día de estos pacientes, porque entender de inmunidad es mucho más complejo de lo que a priori piensas. Yo soy Alfredo Corel y hoy vamos a hablar de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Imagínate lo que sería respirar todo el día a través de una pajita de estas de beber. O imagínate que tienes que acompañar a alguien y te falta la respiración. Pues así viven millones de personas en el mundo. La responsable es una enfermedad que es nada menos que la tercera causa de la muerte en el planeta. Se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y algunas personas también la llaman enfisema pulmonar o bronquitis crónica, aunque estos términos no son del todo correctos y lo vamos a acabar viendo en el capítulo de hoy. En España se calcula que la friolera de 3 millones de personas tienen esta enfermedad. Es como si toda la ciudad de Madrid tuvieran EPOC. Y lo que es más grave, 3 de cada 4 personas con esta enfermedad no son conscientes de que la tienen. Por eso, hoy queremos focalizar, ponerle voz, ponerle rostro y contexto a esta patología. Para ello tenemos el privilegio de contar con la visita de la doctora Rosa Faner, que es científica del Grupo de Investigación en Inflamación y Reparación de las Enfermedades Respiratorias del IDIVAPS en la Universidad de Barcelona y que está centrado especialmente en el estudio de la EPOC. Con ella vamos a conversar sobre esta enfermedad. Encantado de tenerte hoy aquí, Rosa. Encantada de estar aquí y de hablar de EPOC, que es una enfermedad, como has dicho, desconocida, pero muy prevalente e importante. Pero vamos a empezar desde el principio. Para que nuestros oyentes sepan lo que es la EPOC, primero vamos a hablar de qué es el sistema respiratorio, qué partes tiene, cómo funciona. El aire fluye hasta los sacos alveolares. Estos sacos alveolares están rodeados de capilares, de un sistema para captar este oxígeno y también poder excretar los gases nocivos. Así que es fundamental que los sacos alveolares estén íntegros y puedan llevar a cabo este intercambio gaseoso, que es lo que hablamos al adquirir el oxígeno. Y fíjate, como la respiración es algo que lo haces inconscientemente, ¿cuántas veces lo hacemos al cabo de un minuto, por ejemplo? Entre unas 20-30 veces cada minuto, pero al día multiplicamos, ¿no?, por las 24 horas y todos los minutos. Lo más importante es que nosotros siempre hablamos de que sin respirar nos morimos muy pronto, ¿no? La gente siempre está acostumbrada a que sin beber, sin comer, pero realmente sin respirar son minutos. O sea, que miles de veces al día, incluso cuando estás durmiendo, lógicamente que eres absolutamente inconsciente de que lo estás haciendo. Y has hablado de que tenemos la friolera de 300 millones de sacos alveolares donde se intercambia el CO2 y el oxígeno. Eso en extensión, para que nos entendieran todo el mundo, ¿cuánto puede ser? Pues es mucho. Si ponemos una similitud, podría ser como un campo de tenis, pero como una pista de tenis. Como una pista de tenis, por Vale. decir algo. Algo que nos entienda todo el mundo bien. Bueno, pues ahora que hemos visto cómo son las piezas del aparato respiratorio y cómo respira una persona sana y la magnitud del número de veces y la amplitud de los sacos alveolares, ¿qué le pasa a la respiración de una persona con esta enfermedad? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC. Lo que le pasa es que este intercambio de gases no es eficiente, no se lleva bien. Puede ser por diferentes tipos de mecanismos. Nosotros lo que introducías como enfisema o bronquitis crónica son 2 tipos de subtipos de la enfermedad. Porque uno de los grandes, ahora vuelvo a explicar un poco, pero es mejor empezar diciendo que sobre esta etiqueta que llamamos EPOC hay muchos diferentes fenotipos o subtipos de enfermedad y cada uno tiene una afectación diferente. Por ejemplo, en las personas con enfisema, lo que pasa es que estos sacos alveolares están destruidos, no mantienen su integridad. Las células se han desenganchado, ¿no? Imaginemos que las células pues ya no tienen las uniones que toca, se han desenganchado, se han roto.
Y a veces los pacientes con enfisema también pierden estos, en vez de tener estos 300 millones de alveolos, tienen menos alveolos y son menos funcionales. El intercambio de gases no es funcional en este tenemos caso. menos alveolos y con peor función. Tenemos menos porque han estado destruidos. Ese es el caso del enfisema. Este es el caso del enfisema, se destruye su estructura. En caso de las bronquitis crónica el fenotipo es diferente. Estamos hablando de unos pacientes donde ha habido un remodelado de estas vías que conducen el aire. Entonces, este remodelado lleva a una acumulación de moco, a que hay unos cambios que limitan, imaginemos un globo, ¿no? Podemos tener que se destruye toda la parte del globo, que sería como enfisema, o que por donde saldría el aire se nos ha obstruido, ¿vale? Sería más un ejemplo, para que nos entendamos, de lo que sería una bronquitis crónica. Al final, como se diagnostica hoy en día la EPOC, es por la cantidad de aire que se exhala en el primer segundo respecto a toda la que se puede sacar. Entonces, el resultado final es que acaban cumpliendo el diagnóstico de EPOC, pero por mecanismos totalmente diferentes. Y a la hora de una persona que pueda sospechar que tiene estos problemas, ¿cuál sería el síntoma que debería hacerme pensar, oye, a ver si tengo algo de esto? Sobre todo, o si en nuestros settings está asociada tradicionalmente al tabaco. Entonces, no solo fumadores, pero personas que han sido fumadoras, síntomas como sensación de ahogo, tos, irritación persistente, producción de moco persistente, flemas. Este tipo de ¿Pitidos síntomas también o no? En algunos pacientes puede haber pitidos, pero los pitidos son más característicos del asma. Y decías que el tabaco es la más frecuente, pero ¿qué otras causas puede llevarnos a este tipo de patología? Tradicionalmente, ¿no? Siempre hemos tenido, y el factor principal de riesgo de la EPOC es el tabaquismo activo o el tabaquismo pasivo. ¿Qué sabemos hoy en día? Hoy en día sabemos que contaminación, exposición a sustancias nocivas en el trabajo, que sean nocivas para la inhalación. Inhalantes, perdón. Entonces, nosotros con estas observaciones lo que vemos es que no hay un número de cigarrillos que sea no nocivo. Que disparen, porque puede ser que se acumulen diferentes factores, lo que nosotros llamamos tipos o ateotipos, que es un poco para más científico, ¿vale? Que acaban dando como resultado esta enfermedad. Y una cosa que yo quería saber, una vez que tú tienes esta enfermedad, ¿hay vuelta atrás? O sea, ¿tú puedes recuperar esa capacidad pulmonar que has perdido por un mecanismo o por el otro? Hoy en día no. Hay muchos estudios que intentan regenerar el pulmón, pero si es por una destrucción de los alveolos, no sabemos regenerarlos. Si es por una obstrucción con moco, si este moco se puede ganar un poco de capacidad, pero no se puede revertir a lo que sería una persona un pulmón normal, sano. Exacto, se puede ganar unas mejorías. ¿Y las personas que tienen esta patología, esta EPOC, están siempre igual? O como has hablado que hay múltiples factores, no solo el número de cigarritos, sino el ambiente, como es la calidad del aire y tal, ¿están siempre igual o hay momentos en que lo pasan peor? De hecho, muy buena pregunta, porque hay momentos en que lo pasan peor, los llamamos exacerbaciones o agudizaciones, y no solo es a una mayor exposición, pero suelen asociarse a infecciones también, bacterianas, víricas, o a veces no sabemos la causa. ¿Qué son estas agudizaciones? Son periodos en que hay más síntomas. El paciente se reporta que se ahoga más, que tiene más sintomatología y tiene que acudir al centro de salud porque no se encuentra bien. Suelen venir a buscar más tratamiento. Pero son unos episodios que son muy importantes en la historia natural de la enfermedad, porque conllevan a un deterioro de la función pulmonar. O sea, se asocia a que haya caídas de una evolución, como un peor pronóstico. Entonces, siempre se intenta, a nivel global, evitar estas exacerbaciones. Interesante. Y hemos hablado antes de que lo de los pitidos era asma. ¿Qué diferencias hay entre el asma, que también es una patología muy frecuente respiratoria, y la EPOC? Es muy debatido. Y, ¿Sí? Sí, es un campo bastante debatido. Tradicionalmente diría que
En la EPOC no hay una reversibilidad. En el asma sí que podemos dar unos tratamientos que hagan que se recobre la capacidad, la cantidad de aire que pues, se puede sacar. El asma se suele asociar también a alergias y es más conocido el papel de la respuesta inmune en el asma que en la EPOC, aunque luego hablaremos de esto. Bueno, está claro, por lo tanto, que la enfermedad es muy dura, que hay que intentar evitar esos momentos de agudización, de exacerbación, y que además no es dura solo en lo físico. Yo creo que esto también es duro en lo emocional. Pero para entender esto lo mejor es escuchar a los pacientes, que son los que conviven con esta patología día a día. Así que hoy tenemos el testimonio de Eva, que nos va a contar cómo es su experiencia viviendo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Yo soy de Madrid y nada, antes de tener la enfermedad era una persona muy activa. Salir de paseo por ahí es lo que más me gusta ahora mismo. Siempre me ha gustado. Antes me gustaba ir a conciertos, a bailar también. Como ahora no puedo, ya lo he dejado un poquito de lado. Siempre tengo flemas, pero si me constipo se me hacen horribles, es una pesadilla. Y la cantidad de tos. No, es que son ataques de tos que te duran 10 minutos, te duele luego todo esto aquí de la tos que tienes, no puedes casi respirar. Así que nada, al final pues me ingresan, me ponen corticoides, me ponen por vena todos los medicamentos. Ese inhalador que tengo me lo ponen pero mucho más fuerte. No puedo dormir sin oxígeno porque me ahogo literalmente. O sea, es que se me cierran las... Por eso pensaba que tenía apnea del sueño, pero no. ¿Ves? Para dormir. Porque de noche me asfixio. He fumado muchos años, muchos. Porque empecé a fumar ya de pequeña. Empecé con la tos, empecé a tener bronquitis, a tener muchas flemas. Pues los primeros síntomas me venían porque intentaba subir una montaña e iba muy ahogada. Cuando me dijeron tienes EPOC, que al principio me dijo, la tuya, bueno, es leve, de leve nada. Hoy por hoy tengo un 42% de capacidad pulmonar. Se confunden. A mí al principio me trataban de asma, hasta que vieron que era EPOC un poco. Porque a ver... Pero bueno, más o menos los inhaladores eran parecidos, o sea que tampoco. Pero sí, claro, luego ya me cogieron un poquito mejor. Pero sí, se confunden. Aprenda a vivir con ello, que todo no tiene por qué ir mal en la vida. Así que aprender un poco a vivir, hacer las cosas más despacito y eso sí, que se mueva, que no se quede sentada en un sofá, que hay vida, sigue habiendo vida. Realmente es impactante ver los testimonios en la calidad física de su vida y emocional. ¿Cuáles crees que son los problemas emocionales más frecuentes en estos pacientes? Yo creo que un poco esta sensación que tienen de que se han autoinfligido la enfermedad por el tabaquismo, que ahora sabemos que hay otras causas y que es multifactorial, pero es lo que normalizan esta tos al principio, no buscar, ¿no? Al principio, cuando aún podríamos estar en estadios incipientes de la enfermedad, porque al final se ha visto que en el caso de la asociada a tabaco, dejar de fumar es lo que hace que no progrese, ¿no? Pero además es anímicamente estar encerrado en casa, no poder tener que cambiar la forma de vida, el estilo de vida, si tiene un impacto a nivel personal, a nivel psíquico, a nivel multifactorial, diría yo.
Y a esto se le suma el miedo que tienen, y además ha quedado patente, a que tengan una crisis, una exacerbación. ¿Se puede de alguna manera predecir estas situaciones? Hay muchos estudios que intentan predecir cómo van a ser, si una paciente va a ser un exacerbador frecuente, que decimos que tiene 2 o más exacerbaciones al año. Y o no. que es una crisis también. ¿Qué es una crisis? Perdón. Es esta sensación de empeoramiento. Como lo ha descrito muy bien la paciente, ellos notan que se ahogan y tienen más síntomas. Entonces buscan medicación para poder parar este aumento de síntomas. Y suelen ser corticosteroides orales o si hay inflamación debido a infecciones se les da otro tipo de medicación. Hoy en día, pues, ¿qué se sabe de verdad? Que si un paciente ha tenido exacerbaciones el año anterior, es muy probable que tenga este año. No ocurre siempre, pero diría que no hay a ciencia cierta Ni hay un indicador ni un marcador de que esto va a ocurrir a día de hoy. A día de hoy no. Se puede mirar con el número de eosinófilos, se puede mirar con la sintomatología, se puede mirar con marcadores de inflamación, pero no es un modelo mágico aún. ¿Cuánto dura una exacerbación? ¿No es variable de paciente a paciente? Yo te diría que es variable de paciente a paciente. No lo controlo tanto como persona que me dedica más a la ciencia, pero es un punto variable. Y cuando sucede y se pasa esa exacerbación, el retorno a la situación previa normal sucede, es decir, vuelven a como estaban antes o se quedan ya tocados a partir de ese brote, digamos. Después de una exacerbación hay un tiempo de recuperación. Hay gente que nunca vuelve a tener el mismo nivel de función pulmonar que tenía y acaban progresando. Por eso hay que evitar estas exacerbaciones. Pero nosotros hablamos de 90 días normalmente en los estudios como el tiempo para decir que ha finalizado que no, o no. Hay reingresos. O sea que hay gente que vuelve al estado previo, pero lo habitual es que con una exacerbación haga perder algo de capacidad pulmonar sobre la previa. Hay que realmente evitarlas porque bajará la capacidad pulmonar, además está asociado a riesgo de morbilidad en general. ¿Y qué acompañamiento crees tú que necesitan las personas que tienen EPOC a nivel tanto físico como emocional? Yo creo que necesitan equipos multidisciplinares donde haya fisioterapia, donde hayan, por supuesto, los neumólogos, que son los que saben cómo tratar la enfermedad, pero también soporte psicológico. Es un trabajo de equipo para poder tratar a estos pacientes y necesitan realmente diferentes disciplinas. Nos has dicho que uno de los principales motivos de la EPOC es el consumo del tabaco, los hábitos tabáquicos, pero no es el único. Y sabemos que esto toca al sistema inmunitario, que responde a las agresiones. Entonces, ¿se convierte este sistema en parte del problema, Rosa? Muy buena pregunta. Se convierte en parte del problema porque tenemos una sustancia que es el humo del tabaco. El humo del tabaco que lo que hace es alterar el funcionamiento de esta respuesta inmune. Las células del sistema inmune cambian su comportamiento cuando están con sustancias que están en este humo. No son tan eficientes en responder. Además, el propio humo de tabaco con esta respuesta inmune alterada hace que se lesione el epitelio, ¿no? Estábamos hablando de los alveolos, los tendríamos que tener limpios para que haya un buen intercambio de gases. Allí tenemos un tipo de células que se llaman los macrófagos alveolares, que en condiciones normales lo que hacen es eliminar los microorganismos. Si estos macrófagos están alterados por el humo del tabaco, no son tan eficientes eliminando estos microorganismos y además producen sustancias que dañan al propio epitelio. Esto hace que se acumulen microorganismos, que venga más respuesta inmune y que haya más daño en este epitelio. Tenemos alteraciones en los cilios también. Estos cilios son un mecanismo que tenemos para sacar para barrer. El aire que está pasando lo barremos y no se depositan las sustancias tóxicas o microorganismos. Y aquí, como cambia la composición del moco, estos cilios no tienen esta función de barrer tan eficiente. Si volvemos al epitelio, ¿no? Nos imaginamos un epitelio dañado. Este epitelio dañado avisará de que está dañado, sacará
alarminas. Este tipo de alarminas, que es la palabra que se usa para este concepto, llama más al sistema inmune, pero en función de qué tipo de microorganismos tenemos y del daño que tenemos, puede llamar diferentes tipos de respuesta inmune. Y en la EPOC, en diferentes pacientes, observamos los tres, en porcentajes eso es interesante diferentes. porque el sistema inmunitario responde al daño, el epitelio llama, el sistema inmune responde al daño. Y le puede responder con diferentes perfiles. Y esto pasa en todos o en distintos pacientes de EPOC. En diferentes pacientes de EPOC, y podría ser que en el mismo paciente convivan varios o que sea a diferentes tiempos tenga diferentes tipos de inflamación. Tenemos entonces la inflamación de tipo 1, que es una de las que se producen. La inflamación de tipo 1 se ha asociado a un tipo de microorganismos que estén presentes en este tipo de pacientes. Entonces, lo que vemos es que en este caso las células T, los neutrófilos, están llamados y hacen más daño, más estrés oxidativo, y tenemos una persistencia del daño. Además, esta persistencia del daño es después de haber dejado de fumar. Se ha lesionado el sistema. Este sistema dañado sigue amplificando la respuesta y deja que haya más microorganismos. O sea, tenemos la respuesta inflamatoria de tipo 1, producida por la presencia de unas bacterias concretas, pero se ha descubierto recientemente que en estos pacientes puede haber una respuesta inflamatoria de tipo 2. Sí, en los últimos años nosotros siempre pensábamos que la respuesta Th2 estaba más asociada al asma, ¿vale? Hay pacientes que tienen dos diagnósticos, que tienen asma y EPOC a la vez. ¿Qué se ha descubierto? Se ha descubierto que hay un tipo de pacientes, un 20%, depende de los estudios, puede decir un 40%, depende de la corte y depende de cómo se haya medido esta inflamación Th2, que lo que tienen es estas alarminas, cambian a las células del sistema inmune para que se diferencien a tipo Th2, que producirán unas citocinas, unos mensajeros, que llamarán más células tipo Th2. Por eso, los eosinófilos, de los que se habla mucho ahora en la EPOC, se usan los niveles en sangre como predictores de que hay una inflamación Th2 en el pulmón. Y esta inflamación de tipo 2 es muy parecida a la que se produce, por ejemplo, en un paciente con alergia. Es parecida a la que se produce en un paciente con alergia, pero algo distinta. No se sabe si son el mismo tipo de eosinófilos, el mismo papel de los mediadores, porque en la época algunos de estos mediadores lo que se ha visto es que hacen que haya más producción de moco. Entonces lleven a más obstrucción. Ya, pero eso es lo que la hace similar en cierto modo al asma, y hemos visto que la paciente nos ha contado que de hecho a ella la diagnosticaron inicialmente de asma, o sea, eso le da el parecido, pero ya rizando el rizo es que más recientemente aparece la inflamación de tipo 3 en el panorama. La inflamación del tipo 3, nosotros la vemos más restringida, la Th17 que llamamos normalmente, a los pacientes que suelen ser más severos, donde ¿qué vemos? Vemos mucha inflamación, mucha infiltración de células B, vemos una persistencia de autoanticuerpos, vemos que hay mucho enfisema. Sobre todo este tipo de respuesta es un perfil de pacientes severos con un poco de autoinmunidad, para hablar un poco así, claro. Así que resumiendo, tenemos EPOC basada en una inflamación de tipo 1, con neutrófilos y proceso inflamatorio, inflamación de tipo 2, donde ahí toman estrella los eosinófilos, y inflamación de tipo 3, que es como más severa, pero es más infrecuente también, y en algunos pacientes pueden convivir dos de ellas o sucederse en distintos momentos de la progresión de su enfermedad. Exactamente, pueden convivir porque hay pacientes que tienen los dos diagnósticos, tienen el de asma y EPOC, y vemos que hay estudios, por ejemplo, del microbioma, donde se ve que hay un perfil primero neutrofílico y luego un perfil eosinofílico, en función del tipo de microorganismos, pero no solo en función del tipo es en función del daño al que están. Pues gracias por aclararnos todo esto, porque es un panorama. Es un poco complicado, pero por eso siempre decimos la EPOC es una etiqueta y hay diferentes enfermedades debajo de esta. Bueno, vamos a quedarnos con este mensaje de esperanza para cerrar el capítulo de hoy de Código Inmune. Hemos hablado de cómo funcionan los pulmones y hemos hablado de cómo se estropea este funcionamiento en las personas que tienen EPOC,
que hay al menos varios tipos y que sabemos que es un problema que afecta a muchos millones de personas. Y también hemos visto que además de tener una afectación física, pues esto conlleva también una alteración claramente emocional. Yo quiero darte las gracias, os recuerdo que estamos con la doctora Rosa Faner, porque nos ha ayudado a entenderlo y porque además nos ha explicado que hay futuro. Y quiero dar las gracias a Eva, a esta paciente que nos ha dado su testimonio, porque sin duda dar voz a los pacientes es parte del cambio. A todos vosotros y vosotras, gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo capítulo.